Vamos a entrar al bloque 2, pero antes de esto, ya que hicimos este parteaguas, quiero aprovechar, por supuesto, para darle la bienvenida a quienes se han ido sumando al salón. Gracias por estar con nosotros, sacar el espacio para sumar a nuestra democracia y también a la productividad nacional que va de la mano con el desarrollo social. Y precisamente hay empresas que se sumaron en esta misión importante que tenemos este año 2025 en el Congreso del Día Nacional de la Empresa Privada, y vamos a darle el agradecimiento. Estamos hablando del Banco de Costa Rica en su categoría oro, también a FEMSA y Coca-Cola en su categoría oro, el Banco de Costa Rica en categoría platino, también en la categoría plata la Unión de Rectores de las Universidades Privadas UNIRE, que es una cámara afiliada también a UCAEP, y por supuesto a FIFCO. Todas ellas se han sumado para ser parte de este gran proyecto, así que muchas gracias de verdad. Recordarles que incluso tenemos un stand del BCR afuera por si quieren aprovechar de hacer alguna de las gestiones con el BCR Leasing, que también están dando información, y que tenemos una estación de cafecito fijo en la parte trasera de nuestro salón. Vamos a entrar ahora en el tema de análisis de la gobernanza de la competitividad. ¿Qué es gobernanza? Porque va de la mano, puede ir de la mano o en detrimento del tema de competitividad. Bueno, precisamente antes de entrar en esta materia, vamos a analizar precisamente cuál es ese rol que tiene el tema de los empleadores, el sector productivo para el tema de la democracia, y para eso llamo a una persona ya conocida que la hemos presentado, el señor Randall Arias. Un aplauso para él, que va ahora en su rol de expositor. Bienvenido, don Randall. Por favor, un aplauso para don Randall, que precisamente nos va a presentar el estudio regional de la OIT sobre organizaciones de empleadores en el fortalecimiento de la democracia. Me da mucha pena porque en realidad voy a exponer un documento que hizo mi colega Evelyn Villarreal, que está ahí sentada y que va a moderar, pero por cosas de la vida, pues tuve la aventura de poder compartirlo. Contarles un poco, bueno, ese es mi trabajo. Soy funcionario de Naciones Unidas, trabajo para la Organización Internacional del Trabajo. Y la gente dirá, ¿por qué la OIT hablando de temas de democracia? Lo voy a tratar de explicar a lo largo de la presentación. Déjenme ver. Contarles precisamente que en octubre del 2023, precisamente ante las circunstancias que estaban viviendo varias cúpulas empresariales, especialmente de la región, vecinas, muy vecinas, a la par, literalmente a la par, precisamente fue que surgió la reflexión de la importancia, o recordar, si se quiere, la trascendencia de la democracia, no solamente para el desarrollo económico, sino incluso, y suena muy dramático, para la propia existencia de las organizaciones empresariales, que no es un dato menor. Tuvimos este encuentro en donde reunimos a todas las presidencias de las cúpulas de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití, que además fue una aventura porque además por primera vez habían 3 mujeres presidentas de gremio. En este momento son 4, doña Maritza va a estar de hecho el próximo lunes en El Salvador en un foro con 4 presidentas, y no es un detalle menor, pero aprovecho para mencionarlo porque fue la primera oportunidad en donde tuvimos una representación al más alto nivel de las cúpulas, especialmente representado por mujeres. Algunos datos. Este es, digamos, el último análisis de la unidad de inteligencia de The Economist. Hace esta valoración del estado general de la democracia. El último es de febrero del 2024, ya debería salir en principio este mes el último, y le llama la era del conflicto. Un poco a propósito de las profundas reflexiones que hacía la señora presidenta del tribunal. Realmente el mundo actual es un momento muy complejo. Ya vamos a ver, voy a citar posteriormente el Edmund Trust Barometer, que habla acerca de la época de la molestia o de la gente molesta. Entonces, entre estas lecturas de Economist, la unidad de inteligencia enfatiza la dimensión de conflicto. El barómetro de confianza Edelman, digamos que es uno de los parámetros más importantes, habla de la molestia. Los códigos para entender el mundo actualmente son bien complicados, pero particularmente en materia de democracia. Básicamente ahí está el mapa: entre más azul es el país, más democrático; entre más rojo no lo es, y vean ahí está claro y contundente, digamos, geográficamente la magnitud, digamos, del fenómeno. En resumen, en la media escala de 1 a 10, hay un declive de 5.29 a 5.23 en promedio debido a conflictos y polarización, la polarización. Y nada más, apenas la mitad del mundo vive en democracia. Y digo esto porque es la reflexión desde Costa Rica, ¿ok?
algo que damos por sentado y natural, algo que a veces ni siquiera nos cuestionamos, cada vez más, pero que históricamente, voy a decirlo, no nos hemos planteado, pero a veces es importante recordar que el mundo en general no tiende a ser democrático, pero además que el barrio más cercano tampoco lo es. Se hace con quienes hacemos negocios. Y esto todo para construir un argumento, lo que decíamos en algún momento era como el business case en favor de la democracia. Era cómo construir este documento, y cuando contratamos a Evelyn era cómo convencer, y lo voy a decir abiertamente, al sector privado de que la democracia es condición necesaria para el desarrollo de los negocios. Y la doctrina lo dice contundentemente, no es necesariamente en el corto ni en el mediano plazo, pero en el largo plazo la democracia es el único régimen que permite la estabilidad de largo plazo de los negocios. Voy a adelantar porque el tiempo realmente es escaso, y eso, perdone, y yo sé que decirlo aquí en Costa Rica es muy complicado, por dicho soy tico, pero de verdad plantearlo a nivel global, yo solo pongo el ejemplo cuando en el encuentro de mis colegas a nivel global, en nuestra sede en Ginebra que hicimos el año pasado, donde el tema fue cómo promover la democracia, colegas míos me decían, Erandel, es que yo en tu rol ni siquiera puedo en algunos países hablar de democracia, en donde literalmente está prohibido hablar de democracia así exagerado. Entonces, y claro, entonces, si nosotros, si partimos y continuamos partiendo de nuestra excepcionalidad eterna, ahora, digamos, a propósito de este texto de Snyder, de Freedom, que es un gringo que hace un buen desarrollo, digamos, acerca de las dimensiones positivas y negativas de la libertad y la democracia, que es la perspectiva de que es eterna, de que uno parte del hecho de que está dado por siempre. Y lamentablemente en nuestro país, obviamente, pues ya la reflexión nos lleva a pensar que no es una condición, que hay alguna duda, digamos, acerca de si realmente estamos con las condiciones. Pero bueno, el tema es que en el mundo lo que hay es estancamiento y regresión, pero el avance autoritario más grande en el mundo está en América Latina y el Caribe. Y ese es el mensaje más grave. El mundo tiene un retroceso, o en el mejor de los casos un estancamiento, pero donde más hay regresión es en nuestras regiones. Y esta reflexión, que es literal, traducida con una traducción libre, que dice que las democracias parecen impotentes para evitar que estallen guerras en todo el mundo y menos hábiles para gestionar los conflictos en casa. ¿Ok? Y la reflexión, que esa sí la agrego yo, y entonces, bueno, ¿cuál es el ambiente para los negocios? Siendo que el estudio de McKinsey, la tercera dimensión que señalaba, era la estabilidad institucional, que se asume que es una estabilidad, de que es una institucionalidad democrática. La buena noticia es que la presidenta del tribunal lo hizo mucho mejor, además me da mucha pena, porque además exponer por el contenido y por la estética, después de que McKinsey presenta, pues obviamente no hay por dónde, ¿verdad? Se entró uno perdiendo por todo lado. No voy a detenerme en eso, pero básicamente América Latina no es una región muy proclive, digamos, históricamente a la preferencia de la democracia. Hay dos elementos, y aquí los dos, si bien es cierto, uno puede quedarse con el buen dato que más de la mitad en promedio, digamos, de América Latina valora la democracia. Uno, si quiere enfocarse en riesgos, se enfocaría, yo prefiero enfocarme para todos los efectos, es la indiferencia hacia la democracia, que por cierto el Estado de la Nación la mide muy bien, me explico, y Evelyn nos podría orientar, que eso es muy preocupante, es decir, aquel que le da lo mismo vivir en democracia no, uno diría, es muy cómodo en un país como el nuestro, ser indiferente a la democracia porque la tenemos, me explico, pero el preocupante sigue siendo, digamos, ese 16, 17% de personas en América Latina que prefieren un gobierno autoritario. Y esa debe ser la mayor preocupación, la suma de ambos, pero especialmente la más grave es esta. Es aquella gente que fácilmente o que ya está convencida de que el autoritarismo es mejor que la democracia o que es indiferente, porque el indiferente es más fácil de tentar hacia eso y no voy a detenerme en el apoyo difuso. Y pasa por el tema de la confianza. Señalaba el presidente de la Cámara de Industria, señalaba contundentemente en su mensaje el factor de la confianza y la confianza para hacer negocios. ¿Ok? El principio de buena fe negocial. Pero hay que recordar, y me encanta decirlo con mucha tristeza, bueno, con mucha tristeza, pero tengo que hacerlo. América Latina es la región más desconfiada del mundo. Es una locura, perdónenme, discúlpenme el lenguaje coloquial y poco elegante. Yo siempre me pongo la reflexión cuando lo hago con las personas que hacen negocios, si los negocios están basados en la buena fe y en la palabra, que finalmente se formaliza en figuras contractuales, pero el principio de buena fe es esencial para los negocios,
cómo se puede hacer negocios en una región en donde apenas 1 de cada 10 personas confía en el prójimo. O sea, de verdad, yo les admiro a ustedes cómo ustedes son capaces de mantener negocios de largo plazo en una región tan desconfiada. Y vean que Costa Rica está abajo, 1 de cada 10 apenas confía en el prójimo. Es decir, que una persona, repito una vez más. Y cuando uno analiza de las confianzas, digamos, específicas, no la agregada general, o la desconfianza interpersonal, perdón, esta es confianza interpersonal, esta es la confianza en instituciones, son 2 tipos de confianza, perdón para explicarme. Vemos, por ejemplo, el tema de la confianza en las empresas, ahí señalo compañías nacionales. Y cito el caso, la quité, pero no voy a dejar de mencionarla, aunque mi jefe me dijo que no lo mencionara, pero como no está en Ginebra, espero que nadie le cuente. El caso de El Salvador, si ustedes analizaban la confianza en las empresas, era el más bajo de América Latina. Y si ustedes se dan cuenta que ante el sistema de control de la OIT hay una queja de la organización más representativa de la OIT, que se llama ANEP, allá en El Salvador, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y los ataques que ha recibido a su independencia y a su representatividad, si uno cruza y analiza, dice, bueno, era un objetivo político fácil, porque al final los niveles de apoyo que tenían populares eran muy bajos, y uno decía, bueno, ¿cuál era el nivel de personas que iban a salir a protestar o a defender esa institucionalidad? Y sí, yo sé que de nuevo desde Costa Rica, bueno, es que Randall me habla de otros países y de otros, pero de nuevo la reflexión sigue siendo relevante. Ya les decía, este es del 2022, el barómetro de confianza de Edelman, decía cosas bien interesantes. Solo el 34% en el mundo considera que los gobiernos son capaces de resolver los problemas de la sociedad. Por el contrario, piensa casi el doble que las empresas y las ONGs son las que más y mejor pueden resolver. Y así es en general. Desde la perspectiva, digamos, del valor compartido, lo que plantea Michael Porter, digamos, que es la contribución de las empresas haciendo negocios para resolver los problemas sociales, ciertamente así es. Entonces, ahí hay una gran ventaja. Pero a renglón seguido, la gente piensa que si bien es cierto, las empresas tienen mucha capacidad para resolver, o la mayor capacidad para resolver los problemas sociales, dicen que no hacen suficiente. Es decir, pueden y deben, pero no hacen lo suficiente. Una valoración, repito, global. Y particularmente sobre 3 temas. Piensa que es insuficiente el aporte y la contribución en materia de lucha contra el cambio climático, contra la desigualdad económica y contra la capacitación continua de la fuerza laboral. Entonces vean qué interesante, por un lado se dice que no hay suficientes capacidades en materia de empleo, más allá de haber superado el bono demográfico, pero desde la perspectiva de los perfiles técnicos o competenciales, en general hay una sensación de que el sector privado no hace lo suficiente para contar con eso. Y adicionalmente, los stakeholders exigen que las empresas rindan cuentas, y aquí esta es, digamos, la parte del business case, de nuevo, de la parte social. Porque el 56% de los stakeholders en general comprarían o apoyarían marcas de acuerdo si son consistentes con sus valores y creencias, porque eligen cada vez más lugares de trabajo que sean consistentes de nuevo con sus valores y con sus creencias, y porque además las decisiones de inversión al 55% están asociados a esos valores. Este es el último que decía, este es el barómetro de Edelman del 2025, no me voy a tener aquí, pero lo que habla es, esto honestamente lo hice en la mañana, no me dio chance de traducirlo, pero lo que dice señala que en medio de una desconfianza global hay una molestia global. Y esa molestia es generalizada tanto para gobiernos como para sociedad civil como para las empresas. Entonces vean las claves: conflicto, desconfianza, molestia. La pregunta es, ¿todo eso ayuda para el ambiente de negocios, sí o no? Por supuesto que no. De hecho, cuando preparábamos este documento, el director adjunto, que es un gringo, me mandó este texto o este artículo del Harvard Business Review, en donde habla precisamente de Business Case for Saving Democracy, el caso de negocios para salvar la democracia, y decía, bueno, dice esta autora, Rebecca Henderson, que los mercados libres son necesarios para sobrevivir, porque se ocupa, como bien decía la presidenta del tribunal, un sistema de justicia imparcial y en primer lugar para resolver los contratos. En caso de que la desconfianza se rompa y las relaciones, digamos, comerciales se rompan,
Para eso están los tribunales, para que en última instancia, de forma objetiva, y eso es propio de la... Y eso tribunales libres y justos, solo pueden existir en democracia. No hay forma de que exista en otro sistema. Porque además permite en sistemas democráticos que los precios, recuerden que el mercado es básicamente un sistema de información, el más eficiente de todo para trasladar la información entre múltiples actores dispersos, y por medio del precio lo que ustedes es información y que refleja, digamos, las preferencias y gustos. Bueno, las instituciones democráticas, si actúan transparentemente, son las que más aseguran que el sistema de mercado, le hace por vía de transmisión de la información para la fijación de precios, sea más eficiente. Contrario censo, si no hay democracia, la fijación de precios es o arbitraria, o es insuficiente, o es incorrecta. Es decir, no se puede ser eficiente, ¿no? Además, es la que asegura que haya competencia real, en el sentido de que es tanto fácil entrar al mercado a competir como salir, y no hay decisiones arbitrarias de quienes entran, quienes no están, o a quienes se favorecen, ¿no? Y obviamente previniendo la colusión, y obviamente la posibilidad o la libertad de competir libremente. No voy a detenerme en lo que significa la democracia, y entonces esta es la reflexión. Todo esto es para insistir, reiterar. Voy a citar el caso de nuevo de la Conferencia Internacional del Trabajo, de la OIT, la única organización tripartita, la más democrática, en donde gobiernos, representación de personas trabajadoras por medio de sindicatos y empleadores, se sientan a decidir, digamos, el mundo del trabajo. Hace 3 años, el debate en la OIT es si la OIT tenía que discutir temas de democracia, lo cual me parece una barbaridad. La organización más democrática del sistema de Naciones Unidas, y probablemente a nivel internacional, que obliga al consenso tripartito, guste o no guste, pero que es democrático, debatía en su propio seno si la democracia era un tema de relevancia para la propia OIT. Es decir, el mundo está tan raro, permítanme la expresión poco elegante, de que incluso en senos estrictamente democráticos, en foros deliberativos típicamente democráticos, se debaten y se cuestionan si la democracia es relevante o no. No voy a detenerme porque yo sé que cuando, nada más un detalle, cuando yo hablo del convenio 87, que es libertad de asociación y protección de la libertad de sindicalización, el sector privado arruga la cara. Tengo que recordar, discúlpenme con todo respeto, que ese convenio protege por igual a sindicatos de personas trabajadoras como a gremios empresariales. La representación que está aquí está igualmente protegida porque ustedes para todos los efectos son sindicato patronal o sindicato de empleadores, e está igualmente protegida. Si hay sesgos en los sistemas de control, eso es otra historia, pero formalmente el convenio, tengo que recordarles que también los protege a ustedes. Y la NEP en El Salvador y el COSEP, que el difunto COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, que fue eliminado de un día para otro y que dejó de existir, y toda la gremialidad nicaragüense, precisamente hoy recurren al sistema de control de la OIT en defensa y alegando el convenio 87 de la OIT para recordar la obligación de los estados de respetar la libertad, la autonomía y la independencia de los organismos, tanto de empleadores como de personas trabajadoras. Finalmente, bueno, hay que hacer esto. Me encantó de verdad, presidente, lo que usted señaló, porque está totalmente alineado con esto. Entonces, proponíamos qué tiene que hacer el sector privado, qué tiene que hacer proactivamente el sector privado en general, pero especialmente el sector privado organizado, léase quienes están acá, por ejemplo, promover la libertad, obviamente, por supuesto que para el sector privado la libertad de empresa es fundamental, por supuesto, pero la libertad de empresa no puede existir en el vacío sin las otras libertades y desde la libertad individual en todas sus manifestaciones. Es un tema básico. Por supuesto, la igualdad y la no discriminación, tanto, digamos, discriminación por motivos, digamos, de cualquier tipo que sea, incluyendo la discriminación o la no igualdad para efectos de contratación y de hacer negocios. El valor de la tolerancia y el pluralismo al interno de las empresas. Cuando las empresas, digamos, podría uno decir que no les es relevante la democracia, pero quieren construir equipos colaborativos y liderazgos democráticos y colaborativos en sus empresas para ser más eficientes, más creativos y más innovadores, entonces yo pienso y reflexiono, ¿cómo pueden esperar que las personas en las empresas tengan esos valores, sean adscritos y consistentes con tolerancia y con pluralismo y con participación, si en general no lo son?
Me explico, usted es una unidad y es lo que es en su casa, lo que es en su comunidad, es lo que termina siendo en su centro de trabajo. Por supuesto, la no violencia y la resolución pacífica de conflictos, la forma en que se abordan los conflictos, el tema del principio de legalidad, la confianza interpersonal que ya la señalé, el tema de la responsabilidad y la solidaridad. Y termino porque ya me quedan solo 45 segundos. Esto fue el consenso en esta reunión, repito, de cúpulas empresariales al más alto nivel. Y la conclusión es que los gremios empresariales, el sector privado organizado debería fortalecer el diálogo social y aprovechar el liderazgo desde la gremialidad empresarial precisamente como catalizador de ese diálogo social, es decir, liderar con base en el ejemplo, modelar la conducta de lo que es sentarse a la mesa, a dialogar constructivamente de forma tolerante. La defensa también estratégica de la democracia por principio y por conveniencia. Mire, de verdad es que obviamente voy a decir que por tiempo no puedo mencionarlo, pero digamos, incluso si alguien no estuviera totalmente convencido de las virtudes de la democracia, vuelvo al punto del hecho, es que en el largo plazo no hay forma de que los negocios sean estables y sostenibles sin democracia. Repito, por tercera vez, ad nauseam, solamente la democracia garantiza la estabilidad y la continuidad de los negocios en el largo plazo. Hay debates, digamos, uno dice, bueno, en países me dicen, bueno, Randall, a mí me lo dicen mucho, y mis colegas en África y en Asia, lo decís muy bonito, pero en países donde ni siquiera se puede hablar de la palabra, no se puede mencionar la palabra democracia, tenemos que tener perfil bajo. Y perfil bajo es desde no hacer nada hasta no mencionarlo y cualquier otra de las variables. Es muy difícil. Y en términos ya de estrategia política, y no debería hablar de estas cosas, pero es que al final soy politólogo, me explico, accidentalmente trabajando para Naciones Unidas, es que hay que tomar una decisión estratégica. Si usted baja tanto el perfil, ¿cuál es el costo? Por el contrario, si usted levanta el perfil y se convierte en un actor muy protagónico, me explico, también tiene un costo, todo tiene costo, y eso es donde hay que hacer todas estas valoraciones, obviamente para minimizar las represalias y la politización partidista de los organismos empresariales, que por dicha, de verdad se los digo, Costa Rica no padece, de verdad, dentro de las múltiples virtudes que tenemos, esa que de verdad que no la tenemos, alinearse a lo interno y a lo externo, la articulación, pero voy a señalar alianzas, aliarse con sociedad civil. Cuando yo hablo en general con el sector privado, no en Costa Rica, pero es que venir Randall a hablarme de la sociedad civil, de la agenda progresista, ese montón de cosas, qué aburrido. Sí, bueno, pues toca, ¿no? Usted tiene que aliarse, usted no puede estar solo en la defensa de la democracia. Hay centros de pensamientos que se dedican y son propios de la sociedad civil que se dedican a la defensa de la democracia y son especializados. Hay que estar a la par de ellos, dando la lucha, coordinando y articulando con la academia, que ciertamente la academia latinoamericana está muy cooptada por un discurso y una visión antiempresa, porque esa es la realidad, pero bueno, precisamente si queremos revertir eso, tenemos que ser sociedades, alejarnos que el sector privado se aleja de la academia, más bien es un grave error estratégico, porque lo que precisamente deja el espacio para los discursos y los planteamientos que son claramente contrarios a la libre empresa. Y termino con los demográficos, ¿no? La mayor desafección con la democracia, además, la mayor desconfianza hacia las empresas, hacia el sector privado, está en la juventud y aún más en las mujeres. Estratégicamente, donde y además, y por eso, no solamente por principio de igualdad, destacaba que cada vez más las mujeres presiden y lideran los organismos empresariales en general. Sin lugar a dudas, que UCAP tenga por primera vez su presidenta es un hecho esencial y fundamental, pero también el tema de la incorporación de las propias mujeres a los organismos empresariales, al liderazgo y a la gobernanza y al gobierno y a los primeros lugares de los organismos empresariales es per se, por principio de igualdad, pero también es importante desde el punto de vista estratégico porque permite acercarse a estas poblaciones estratégicas que hoy no confían. Sorry que me... Muchas gracias a usted, don Randall, por su tiempo y también la anuencia a participar en esta ocasión con el bloque también, mostrando estos datos tan importantes para quienes estamos hoy aquí reunidos, que es el sector empresarial.